es simplemente una revisión de lo que vemos en resonancia magnética funcional. Pero primeramente, imágenes convencionales. Únicamente, yo sé que en la sala hay compañeros de diferente nivel de especialidad y diferente nivel de experiencia, y en ese tipo de actividades académicas, yo creo que el ponente tiene obligación de darle información a cada uno de los diferentes niveles. De lo contrario, si damos una cosa súper sofisticada, los niveles de abajo se empiezan a aburrir, y si no es suficientemente sofisticada, los de arriba se empiezan a aburrir y se empiezan a mover en el piso, en el asiento, y se van al baño, se van a echar su cafecito. De manera que yo creo que tenemos que darle algo a cada quien. Así que es una revisión somera y espero que sea clara. ¿Qué vemos en imagenología en la vía visual? Bueno, desde el punto de vista clínica debe haber una justificación para hacer las imágenes, que sabemos que son costosas, así que hay que también cuidar los resultados. Tiene que haber una justificación. De tal manera que los síntomas oftalmológicos dependen de la ubicación de la lesión que afecta la vía visual. El síntoma más importante es la pérdida de agudeza visual, ya sea aguda o progresivamente. Ya veremos todas las áreas anatómicas que crean los diferentes tipos de ceguera. Y la elección del método de imagen apropiado para valorar los diferentes tipos de lesiones intracraneales depende de la forma de presentación clínica del paciente. Los distintos métodos de imagen nos permiten examinar toda la vía visual a lo largo del curso, desde el nervio óptico al canal óptico hasta el lobo occipital. De manera que revisaremos qué ocurre cuando el nervio óptico, quiasma óptico, tractos ópticos, el cuerpo genicular lateral hace de AME y la radiación óptica en sus dos posiciones, el campo visual superior e inferior y corteza visual. También cada uno de ellos, aquí llegó el doctor Ceballos ahora. Joel, me adelanté porque estamos un poquito. Bien, seguiremos. Ahora bien, ¿qué usamos? Bueno, tomografía, resonancia, imagen funcional. Javier, no me está pasando esto, mira. Javier. No me está. Ahí está. Ahí. De manera que el esquema va a ser una revisión rápida de qué ocurre cuando los diferentes elementos hay. Ceguera monoocular, cuando el nervio óptico está afectado. Con el quiasma óptico habrá una heminopsia bitemporal. Cuando los tractos ópticos están afectados habrá una heminopsia homónima. Cuerpo geniculado, una cuadrantelopsia superior, radiación óptica por el anterior, etcétera, etcétera, hasta la región visual primaria. Empecemos cuando el nervio óptico está afectado, pues ocurre una ceguera monoocular, una ocular. Y ahí vemos, esto está bastante obvio para todo el mundo, dónde está la lesión, en el nervio óptico. El nervio óptico se puede dividir entre segmentos intraoculares, intracorneales dentro de la órbita o intracanaliculares en la porción ósea que sería aquí más o menos, por ahí. En fin. Neuritis óptica, que produce ceguera monoocular. Es la inflamación del nervio óptico y puede ser
anterior, papilitis con edema del disco óptico, retrovulvar, cuyo caso el disco óptico aparece normal. Y aquí es un caso. Miren ustedes que en el lado derecho el nervio óptico está brillante, indica una inflamación en el nervio óptico cuando ustedes lo comparan con el lado opuesto. Y eso es lo que el clínico ve, una papilitis, un edema de la cabeza del nervio óptico, y que nosotros lo vemos en resonancia magnética aquí. El lado izquierdo está normal. El diagnóstico en muchos casos es clínico. El papel de la resonancia magnética es identificar qué otras áreas deben estar afectadas. El clínico lo sabe cuando una paciente, principalmente mujer joven, empieza con una ceguera mononuclear y por datos clínicos indica que hay una inflamación del nervio óptico. Eso muchas veces representa la primer manifestación de una esclerosis múltiple, como lo vemos aquí en este caso, una esclerosis múltiple. La neuropatía óptica isquémica es otra causa de una ceguera mononuclear, relacionada a la arteria oftálmica y la carótida interna. Y vemos aquí un ejemplo también similar, donde hay una afectación del nervio óptico, hay un edema por un proceso isquémico. La neuropatía óptica isquémica es un término colectivo para varios síndromes isquémicos del nervio óptico. De tal manera que esto puede ser un proceso muy importante porque puede ser relacionada a una trombosis de la carótida interna. Bueno, pero puede haber también una oclusión de la arteria oftálmica. Le vemos en tomografía o resonancia magnética, como lo vemos aquí, la arteria oftálmica. Amaurosis fugaz. ¿Qué es la amaurosis fugaz? Bueno, pues es la pérdida transitoria de la visión. Comúnmente producida es una isquemia de la retina, de la coroides o del nervio óptico, usualmente causada por enfermedad de arteria carótida ipsilateral, por disección, arteriosclerosis, tromboembolismo, aneurismas o vasculitis. Serían las posibles causas de una amaurosis fugaz. Puede ser presagio de un derrame cerebral inminente, por lo que necesita una evaluación urgente para descartar la causa, que puede ser muy seria. En menor frecuencia puede ser causada por migrañas, convulsiones o isquemia vertebrovascular. Y aquí un ejemplo, donde vemos aquí una cosa muy chiquitita aquí, ahí. En el primer estudio en un paciente con ceguera mononuclear aquí. ¿Y cuál fue la causa final, el estudio final, donde muestra un aneurisma en la parte proximal de la arteria oftálmica? Un aneurisma, un pequeño aneurisma escapular en la arteria oftálmica, que aproximadamente ocurre en el 2% de los casos. La neuromielitis óptica de Bick es una enfermedad desmineralizante caracterizada por alteraciones visuales y mielitis transversa. Y aquí un ejemplo, vemos aquí la mielitis transversa, pero ustedes en forma similar con los casos anteriores, hay una brillantez del nervio óptico ahí por una neuritis óptica, pero cuando es combinada por una mielitis, es muy posible que se trate de una neuromielitis óptica. En este caso, había también afectación del quiasma óptico, de allí la ceguera en este individuo. Neuropatía compresiva, si el nervio está comprometido por una masa, como lo vemos aquí, obviamente pues habrá también una disfunción del nervio, en este caso se trata de un meningioma en el intraconal, si dentro de la órbita, como vemos aquí, o en el canal óseo del nervio óptico aquí, que está comprometiendo la función del nervio óptico. Y aquí está un meningioma pequeño, pero en este caso ha habido una extensión
en las meninges de la vaina del nervio óptico, que estaba comprometiendo el nervio óptico, produciendo una ceguera monoocular. Otro caso, en nuestro país, aquí en México, no hay muchas sarcoidosis. En los Estados Unidos, por la gran población de la raza negra, la sarcoidosis es bastante común. Y aquí un caso. Yo creí que esto iba a ser un meningioma que estaba comprometiendo el nervio óptico y sucedió ser una sarcoidosis. Lesiones supracelares, como un tumor pituitario, craniofaringioma, meningioma, aneurismas, pueden producir por compresión del quiasma óptico. Cuando hay una lesión en la silla turca por un tumor de la pituitaria, producen lo que se llama una hemianopsia bitemporal por lesión o compresión del quiasma óptico, como sería en esta región. Causas del síndrome quiasmal. Y estoy simplificando esto es mucho más complicado, estoy simplificando para el tema. Adenoma hipoficiario, meningioma supracelular, aneurisma de la arteria comunicante anterior, craniofaringiomas, glomas, etcétera, etcétera. Todo esto se le considera en el grupo síndromes quiasmales por compresión y disfunción del mismo. Ejemplos aquí, son dos, aquí vemos aquí un gran macroadenoma, aquí en este caso una lesión muchísimo, muy obvia, comprometiendo el quiasma óptico, y acá vemos aquí un craniofaringioma en un niño también comprometiendo el quiasma óptico en forma importante, produciendo una hemianopsia bitemporal. Es otro niño. Este niño estaba casi ciego por esta lesión en el quiasma óptico que lo vemos aquí, que se pinta por medio de contraste, comprometiendo la función del quiasma óptico con una hemianopsia bitemporal, un glioma del quiasma óptico. Y otro niño también, de 8 años también, prácticamente ciego por un tumor en el quiasma óptico, posiblemente a esta edad un astrocitoma pilocítico. Obviamente no hay biopsia, porque realmente este niño todavía tenía un poco de visión, una biopsia podía haber comprometido aún más. Pero en esta edad, en este lugar, es muy posible que se trate de un astrocitoma pilocítico en el hipotálamo, comprometiendo el quiasma óptico. Y hay otro caso, otro glioma también, más o menos similar al anterior, donde vemos aquí cómo se pinta con medio de contraste, que indica que hay una neoplasia en esa región, un glioma del quiasma óptico. Obviamente, aquí no hay biopsia, no hay compromiso histológica, porque la biopsia comprometería aún más la lesión, de manera que hay una evidencia clara de que se trata de un glioma del quiasma óptico. Esos pacientes no queda más que seguirlos a ver qué operan. Obviamente, hemorragias en esta región puede también comprometer el quiasma óptico, etcétera, etcétera, como lo vemos en este caso tan obvio de hemorragia por un aneurisma de la comunicante anterior. ¿Qué decimos de la que se llama apoplejía hipoficiaria? El llamado síndrome de Sheehan. Es un síndrome agudo, de presentación aguda en el posparto, manifestado por el dolor de cabeza y obviamente defectos visuales, porque ustedes ven aquí, son dos casos. Ven usted que hay un nivel líquido y líquido por líquido hemorrágico repentino. Hay una alteración del estado mental, hay pérdida de hormonas de la hipófisis, presentación clínica puede ser mínimo, benigno relativamente, o puede ser catastrófico con una deficiencia neurológica permanente e inclusive muerte. Los sobrevivientes desarrollan insuficiencia hipoficiaria a largo plazo, y aquí les muestro este ejemplo con esta hemorragia de la pituitaria que indica una apoplejía hipoficiaria. Y aquí les muestro otro ejemplo de neurosarcoidosis también, comprometiendo el quiasma por una lesión del hipotálamo, y sucedió ser una neurosarcoidosis. Esta lesión pequeñita aquí
a primera intención pensamos que se trataba de un aneurisma, y saben ustedes que esto fue una metástasis pequeñita en el quiasma óptica en un paciente con un cáncer de pulmón. Displasia septo-óptica, habrá lesiones congénitas. Esta es una de ellas, una de tantas de ellas. Es una anomalía rara, congénita. La triada clásica es una hipoplasia del nervio óptico, anormalidades de hormonas pituitarias, defectos cerebrales en la línea media, etcétera, etcétera. El diagnóstico puede hacerse clínicamente cuando hay dos o más características de esta lesión. Y aquí un ejemplo. Noten ustedes que el quiasma óptico no se identifica, no está o está sumamente hipoplásico, no se ve. Y los nervios ópticos están hipoplásicos también. Es decir, ese se le llama el síndrome de Morsier. Es una hipoplasia de nervios ópticos y del quiasma óptico. El síndrome de Morsier. Estos pacientes están prácticamente ciegos desde el nacimiento. El tracto óptico, ¿qué pasa cuando el tracto óptico está afectado? Bueno, pues aquí es lo que pasa, que hay una hemianopsia homónima por lesión del tracto óptico, que sería en esta región aquí. Hemos visto lo que pasa en el nervio óptico, en la quiasma óptica, ahora vemos lo que pasa en el tracto óptico. Y aquí existe un defecto pupilar aferente relativo contralateral. Puede ser un defecto pupilar aferente ipsilateral si existe una neuropatía óptica concomitante. Es una forma específica de atrofia óptica por cualquiera que sea la lesión, debido al compromiso de fibras nasales del ojo contralateral. Esta sería la lesión ahí, el tracto, detrás del quiasma óptico, que sería en esta región, a este nivel en resonancia, que sería aquí. Son lesiones posteriores al quiasma óptico. Los tractos ópticos, cuerpo geniculado longitudinal, pueden producir defectos homónimos en el campo visual sin pérdida de agudeza. Ejemplos. Vemos aquí una lesión quística que está afectando el tracto, produciendo una hemianopsia homónima. O sea, masa quística con marcado realce, compromiso óptico y el cuerpo geniculado derecho. Otro ejemplo, en un niño con neurofibromatosis tipo 1. El quiasma óptico y tractos ópticos bilaterales están afectados y se pintan con medio de contraste. En esta situación, con esta historia de neurofibromatosis, hay que pensar que se trata, sin tener biopsia comprobada, un probable astrocitoma pilocítico. Hay que tener eso en cuenta. ¿Qué pasa cuando el cuerpo geniculado a este nivel está afectado? Bueno, habrá una cuadrantonopsia, es decir, una afectación del lóbulo temporal superior. Este sería el campo visual afectado. Ejemplos. Hay una lesión ahí. Este paciente con esa lesión, que sucede ser un glioma de alto grado talámico, presentó una cuadrantonopsia superior por esta lesión en esta región que afecta la vía visual. Y aquí otro ejemplo, un aneurisma bastante grande, pero está afectando el cuerpo genicular lateral. Aquí también, este paciente también la primera manifestación clínica fue una cuadrantonopsia superior. Y hubo después otros problemas, hubo un espasmo y después se presentó un infarto posterior al evento inicial. Aquí otro ejemplo, una neurofibromatosis, vemos aquí, con lesiones múltiples en este caso, pero está afectando también, es decir, en este caso hay una hemianopsia homónima secundaria a lesiones del cuerpo geniculado, que sería aquí más o menos, así con lesiones también en el tracto óptico, etcétera, etcétera. Es una combinación en un caso de neurofibromatosis tipo 1. ¿Qué pasa cuando el tectum, es decir, la placa cuadrigémina que está posterior al cerebro medio, está afectando aquí? Recuerde que el tectum, o la lámina tiene
Colículos superiores, que es parte de la vía óptica, y los colículos inferiores es parte de la vía auditiva, como lo vimos en la conferencia anterior. De la manera que el clínico puede determinar qué parte del técnico está afectada, la parte superior, que si es la parte de la vía visual, o el inferior. Veamos algunos ejemplos. Bueno, cuando hay una masa de este tipo, así grandotota, detrás del cerebro medio, pues va a haber una parálisis de la mirada ascendente, conjugada en ausencia de parálisis convergencia. Es decir, en la mayoría, una lesión en esta región son las lesiones pineales de la glándula pineal, y da esos síntomas dan lugar al síndrome de Pirano, que es la parálisis de mirada ascendente. Habrá también afectación de los núcleos del tercer paracraneal, y cuando afecta la parte anterior del cerebro medio habrá una paresia del cuarto nervio craneal. Y obviamente pues habrá también una obstrucción del acueducto, y habrá hidrocefalia también por razones obvias, y cuando hay una participación, compromiso del colículo inferior, aquí abajito, dará una pérdida de la audición. Es lo que pasa cuando hay un tumor en esta región. ¿Qué tipo de tumores pueden ocurrir dando toda esta sintomatología del síndrome de Pirano? Pues generalmente son tumores de células germinales, pinealoblastomas, teratomas, pineacitomas, gliomas, metastasis, meningiomas, y habrá algunas otras. Esas son algunas de las principales lesiones que ocurren en la región pineal, dando el síndrome colicular o el síndrome de Pirano. 3 ejemplos: una lesión pequeña ahí de la pineal, una más grandotota, y una que se ha extendido a la región celar, dando síndrome de Pirano o síndrome colicular, que da una parálisis de la mirada hacia arriba. En estos 3 casos se trata de tumores germinales de todo. Este niño interesante, vemos aquí, voy a simplificar todo esto, indicando que hay un tumor ahí, en la lámina cuadrigemina, dándole un síndrome de Pirano. Había cefalea, papilledema, por obstrucción del sistema ventricular, etc. Se trataba de un glioma de bajo grado en esa región. Habrá síndromes inflamatorios por el uso de la cocaína. Todos tenemos la obligación de participar para disminuir este tipo de patología. El síndrome de encefalopatía reversible posterior. Ven ustedes que la corteza visual está comprometida, aunque en ocasiones el resto del cerebro puede estar afectado. Es el síndrome. A menudo se asocia a hipertensión, pacientes con hipertensión, muchos de ellos en el posparto. Pero ahora ya se ha identificado que esto también ocurre cuando hay tratamientos, especialmente de cáncer o inmunosupresores. Este síndrome está siendo más común, el síndrome de encefalopatía reversible posterior, habitualmente gente joven. Y para terminar este caso lo vimos hace unas semanas. Es un paciente joven, niño, con una calcificación en el polo occipital superior. Vemos allí, todas las secuencias muestran que es una masa, un tumor. Se trata de un ganglioma. Le hicimos la angiografía, le hicimos todos los estudios que ya hemos hablado toda esta mañana, resonancia, tractografía, para ver qué tanto compromiso tenía la vía visual en este niño, que eventualmente sucedió ser un glioma. Conclusiones: la neuroimagen desempeña un papel importante en el diagnóstico de la patología de la vía visual. La localización clínica es aún más importante para adaptar eso, muy importante. Si van a mandar al estudio a un radiólogo, den una información clínica, ya que el radiólogo puede realmente adaptar las imágenes relacionadas a lo que está ocurriendo clínicamente.
Y naturalmente, actualmente ya usamos estudios de resonancia magnética funcional, como ya hemos visto, que puede desempeñar un papel importante, especialmente cuando se trata de un proceso quirúrgico. Y con esto agradezco su atención.